Bueno, es una gran bendición, ¿verdad?, estar aquí iniciando los estudios bíblicos este año 2023. Empezamos el año con broche de oro. Cuando el pastor dijo, bueno, el otro año empiezan los estudios bíblicos, digo, oye, qué bueno el estudio bíblico, pero yo me imaginé que iba a estar sentado escuchando al pastor, porque a mí me gustan los estudios del pastor. Y el pastor me dice, bueno, necesito que me ayude ahí. Y dije, es que yo soy el que va a dar el estudio. Ok, pastor, está bien. Pero uno aprende, cuando uno tiene que enseñar, uno aprende porque tiene que estudiar. Entonces es de bendición para mí, pues, y espero que sea bendición para los oyentes. Vamos a iniciar entonces con el libro de Efesios. Ese es el libro que vamos a estar estudiando en este día. El libro de Efesios es una carta, ¿verdad?, que escribió Pablo, como vamos a ver. Actualmente Efesios, que está ubicado en Asia Menor, es lo que es la Turquía actual. Capital de la provincia de Asia, dice que está en la costa occidental de Turquía. Y lo que vamos a ver del libro de Efesios es eso, bosquejo del libro de Efesios. Vamos a leer el libro de Efesios y después vamos a ir a detalles de cada sección del bosquejo. Vamos a ir viendo ahí versículo por versículo, frases que se van mencionando. Versículo 1 y 2, que es la salutación que hace Pablo. Ahora, Efesios está dividido como en dos partes. El propósito de Dios para la iglesia y los beneficios que tienen los creyentes se hablan del capítulo 1 al 3. Pero del 3 al 6 están las responsabilidades de los creyentes. Así que usted tome nota de sus beneficios, son suyos, los tiene, pero tome nota también después porque hay responsabilidades que tienen los creyentes. La predestinación en Cristo, se habla del versículo 1 del 3 al 6. La redención en Cristo, versículo del 11 al 14, y los recursos que tenemos en Cristo, del 11 al 23. Son 23 versículos ese primer capítulo. Vamos ahora a leer el libro de Efesios, solo el capítulo 1. Bueno, leímos Efesios capítulo 1 y continuamos con el estudio. En Efesios capítulo 1, 1 y 2, bueno, es la salutación de Pablo. Yo dije, bueno, esto es la salutación de Pablo, apóstol de Jesucristo, pero hay detalles interesantes cuando uno se mete a buscar. La palabra apóstol significa mensajero. Dice que es un título oficial para Pablo y los 12 discípulos, incluido Matías. Matías fue el que se escogió, el que escogieron los apóstoles. Eso está en Hechos 1:36, 1:26. Cuando echaron suerte, porque Judas, que fue el que traicionó a Jesucristo, era de los apóstoles, fue eliminado, y entonces escogen a Matías. Ahora dice que apóstoles fueron testigos, o sea, vieron a Jesús después que resucitó, o sea, y es bien interesante que Pablo enfatiza por la voluntad de Dios. Ahora, primero leímos el libro de Efesios. La interpretación 100% segura de la palabra es la misma palabra. ¿Okay? Hay estudios, pues, gente que se ha metido a estudiar mucho. Obviamente, cuando uno tiene muchos años estudiando algo, se supone que lo que dice o lo que debe decir debe ser algo con conocimiento, con base, pero la escritura es irreemplazable. ¿Okay? Entonces, cuando yo veo que Pablo enfatiza por la voluntad de Dios, yo dije, pero ¿por qué Pablo enfatiza esto de por la voluntad de Dios? Con ese apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Porque el requisito ese de ser apóstol era que habían andado con Jesús después que él había resucitado. Jesús se le aparece a Pablo, ¿verdad?, cuando él ve la luz a mediodía. Ahora, no nos vamos a meter en temas de doctrina, pero hay cosas que están muy evidentes y hay que hablarlas. Entonces, en este caso, da a entender como que los apóstoles eran ellos. Pero después, más adelante, Pablo, 1 Corintios 9:2 dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, hoy en día, cuando hay personas que han levantado iglesia, a veces le llaman apóstol. Yo no le quiero decir qué es correcto o qué es incorrecto, pero le estoy dando las dos caras.
para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos guíe, nos revele a cada cual. Pero como le digo, no es una cuestión de doctrina, hay muchos detalles. Yo tengo una opinión, a lo mejor otra persona tiene otra opinión, pero usted no se preocupe por eso, porque la Biblia dice que el que come para el Señor come, y el que no come para el Señor no come. Y yo no creo que haya una persona después de Cristo que diga: yo tengo la revelación 100% total de las Escrituras. Eso es imposible. Entonces, yo le muestro lo que dice la palabra. Pablo enfatiza: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, no tenemos duda que Pablo es apóstol de Cristo, pero le quería dar también ese otro detalle que dice. Eso está en los versículos 1 y 2. Cuando habla después, dice: a los santos y fieles son aquellos que han sido apartados del pecado por Dios para Él mismo y hechos santos por medio de su fe en Jesucristo. O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, venimos a Él, empezamos a estar con Él. Para Dios somos santos y fieles. No por nosotros que seamos buena gente, sino por Cristo. Ahí cuando dice después al final gracia y paz, también dice, ese era un saludo común de la iglesia primitiva que Pablo usó en casi todas sus cartas. Y este detalle me llama la atención, dice Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es lo que está en la Escritura. Y entonces, buscando el comentario y analizando ese texto, dice que se menciona así: de ellos procedía la autoridad con que hablaba Pablo. O sea, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, que así pasa a vosotros. Entonces después dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, él está dando a entender que él viene directamente a hablar en el nombre de Dios y de Jesucristo. Ahora, ese y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, dice que esa conjunción equivale, es una conjunción de equivalencia, de que el Señor Jesucristo es igualmente divino al Padre. Obviamente porque Jesucristo es Dios. En Lucas 5, 20 y 21 es donde se da el texto que dice: al ver en la fe de ellos le dijo: hombre, tus pecados te son perdonables. Está diciendo Jesús a una persona que le está sanando. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, está escrito en la ley que el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces cuando Jesucristo le dice: tus pecados te son perdonados, porque Jesucristo es Dios. Esa parte que acabamos de hablar ahorita es solo la salutación, los primeros 2 versículos. Vamos ahora al versículo 3. Dice: bendito, cuando inicia con la palabra bendito, dice: es alabar, elogiar, que es el deber supremo de toda criatura. Nosotros debemos de alabar al Señor. Uno de los salmos dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. O sea, es el deber de nosotros. La frase que dice: Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en su gracia providencial, Dios ya ha dado a los creyentes una bendición total. O sea, Dios ya nos las dio. Ahora, en Romanos 8, 28 dice: sabemos además que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas los ayudan a bien. Ese todas las cosas los ayudan a bien es para los que han creído en el Señor. O sea, no es para todo el mundo, es para aquellos que han creído en el Señor. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completos en Él, está hablando a vosotros los creyentes. Y Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, esa parte cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, o sea, está más que claro en los versículos que hemos leído. Hay muchos más, yo estoy resumiendo el estudio, ¿no? Pero es para los creyentes. O sea, Pablo está dirigiendo esa carta a los creyentes, a la iglesia de Éfeso. Ahora, vamos a ver el propósito de Dios para la iglesia, ¿verdad? Que siempre estamos en los versículos ese del 1:3 al 3:13. La frase dice: en los lugares celestiales, en el cielo donde procede toda su bendición.
Porque a veces pudiéramos pensar, pero imagínate, los apóstoles casi todos fueron muertos, decapitados. O sea, uno puede decir desde un nivel muy elemental de las escrituras, pero ¿cuál es la bendición ahí? Si están decapitados, pasaron trabajo, pero es que la gloria venidera que vamos a tener por una eternidad es algo tan grande que lo que pasemos en esta vida, si aún fueran aflicciones, es incomparable, es algo muy pequeño. Dice que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, esas bendiciones son en Cristo. Las bendiciones superabundantes de Dios solo pertenecen a los creyentes, que es lo que hemos venido hablando, quienes son sus hijos por la fe en Cristo, para que todo lo que Él tiene sea de ellos, lo cual incluye su justicia, sus recursos, sus privilegios, su posición y su poder. O sea, todo eso lo tenemos los creyentes en Cristo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo que tenemos viene de Dios. Ok, quiero hacer una pausa aquí. Bueno, si tienen alguna pregunta la pueden anotar para hacerla, o si alguien hasta este momento tiene alguna pregunta o quisiera alguna aclaración de algo, pues ahorita es un buen momento. A lo mejor yo no tengo la respuesta, pero la puede tener otra persona, ¿verdad? La idea del estudio es esa. Vamos al versículo 4. Estamos en el versículo 4 que dice: nos escogió. La doctrina de la elección es recalcada a través de toda la escritura. Hay muchos pasajes ahí. Está Deuteronomio 7:6, Isaías 45:4. Vamos a leer algunos de ellos. Vamos a pedirle Lloyd de Deuteronomio 7:6. Rosana, búscame Isaías 45:4. Marcel, Juan 6:44. Caleb, Hechos 13:48. Gigi, Romanos 8:29. Y Ángel, 2 de Timoteo 2:10. Vamos a leer esos pasajes en breve instante. Ahora, le vuelvo a repetir. Yo no me quiero meter en cuestiones de doctrina, pero hay cosas que están muy ahí a la vista y hay que mencionarlas. Por ejemplo, aquí cuando dice que nos escogió, eso da pauta a que si Dios ya me escogió, yo no tengo que hacer nada, pero no es así. El pastor dio un mensaje buenísimo. Le recomiendo que si usted no estuvo aquí o no lo ha oído, o si lo escuchó, vuelva a oír, de uno de los temas controversiales más grandes, que si la salvación se pierde o no se pierde, porque si ya nos escogió no se va a perder, y si no nos escoge, entonces sí. O sea, el pastor mencionó muchísimos versículos. Ese mensaje yo lo escuché después una que otra vez más porque está espectacular, se lo recomiendo. Después a lo mejor le consigo el título. Vamos a ver entonces, aquí está hablando Efesios que Dios nos escogió. Ese es el punto principal que vamos a ver ahora. Juan 6, que diga Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para darle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Correcto. Israel no escogió a Dios, Dios fue el que escoge a Israel, inicialmente llamando a Abraham. ¿Okay? Isaías 45:4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conocías. Ok. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está hablando de los escogidos, que somos nosotros, que Dios nos escogió por su gracia. Entonces nosotros sintámonos extremadamente dichosos, que aunque creamos que es que yo recibí a Dios porque yo tomé la decisión. No, Dios te permitió tomar esa decisión. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso es súper importante porque los gentiles eran personas que estaban excluidas.
Israel, obviamente Dios lo escogió a Israel nada más en el antiguo pacto. Ellos fueron, conquistaron, tuvieron grandezas en los tiempos de David y de Salomón. Israel se creía que era lo máximo. Y a los gentiles los miraban así como clase inferior. Pero dice ahí en Hechos que dice que se regocijaron en gran manera porque como que, espérate, yo también puedo entrar ahí. Pero aún los gentiles han sido escogidos por Dios. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Correcto. Dice otra vez que lo que escogió desde antes. Ya vamos a hablar de ese tema ahorita. Segunda de Timoteo 2:10. Estos versículos que hemos leído, no cabe la menor duda que ha sido Dios el que nos escogió. Es Dios, tanto Israel como los gentiles. Ahora, la forma del verbo griego tras la palabra escogió indica que Dios no solo escogió por sí mismo, sino para Él mismo y para alabanza de su propia gloria. Ahora, la elección, aquí vamos al punto clave. La elección o predestinación no anula ni opera parte de la responsabilidad del hombre para creer en Jesús como Señor y Salvador. Dice Mateo 3 del 1 y 2, Juan el Bautista entra arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vamos a pensar, ¿y por qué tiene que arrepentirse si él ya está escogido? Porque la elección no te quita la responsabilidad que tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo. La primera prédica de Jesucristo. O sea, uno cuando va como a hacer su debut en algo, los deportistas, los cantantes, tratan de tirar lo máximo, le ponen el máximo esfuerzo. La primera prédica de Jesús, cuando dice que vino en el poder del Espíritu, después de 40 días de ayuno y oración, fue arrepentidos y creer en el Evangelio. Está en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Porque Jesús predica que tenemos que arrepentirnos si ya hemos sido escogidos. Y es por esto. No hay duda que hemos sido escogidos. Pero tenemos nosotros la responsabilidad de arrepentirnos y buscar de Él. Sí, adelante. El hombre creado por Dios, dado por el mismo Dios, tiene la oportunidad de calificar para esta bendición. Somos hechos para la alabanza de su gloria y todos calificamos, género humano, creación de Dios, para compañerismo con Dios y para regresar a casa de donde salimos. Pero la voluntad que Dios nos dio nos hace responsables de si hacemos la aplicación o no, de si llenamos la aplicación o no, aunque calificamos. Y todos fuimos pensados por Dios y a todos Dios desea que reciban a Cristo para que en Cristo podamos heredar todo eso que solamente es en Cristo, para salvación, para bendición, para buenas obras, para todo. No hay manera de obtenerlo si no es por la fe en Cristo. Amén. Aún conociendo a Cristo y empezando a vivir nuestras propias reglas, estamos invalidando entonces el acto de Cristo a favor de nosotros. Por eso hay que permanecer en Cristo. Y para todos los que amamos a Dios, todas las cosas tienen que ayudar a bien, porque vamos a estar en sintonía con Cristo. Y nuestra posición delante de Dios es solamente en Cristo. Sin Cristo, nada. Tania tiene un comentario por allá o pregunta. Sí, Adelante. hace mucho tiempo yo tuve un poco de confusión cuando estaba empezando en los caminos del Señor, porque cuando me hablaron esto de la predestinación y de que Dios nos escoge, tuve una confusión, porque yo no sé para qué murió la cruz, era lo que estaba hablando, pero yo decía, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para
Bueno, como estamos venido hablando, como mencionamos acá, ahora, en Timoteo habla de que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, en las parábolas, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, habla de que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y dice que las prudentes tomaron sus lámparas y tomaron consigo el aceite. Pero las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. En ningún momento Dios les dijo que no tomaran la lámpara o el aceite. Lo que pasa es que unas eran prudentes y otras eran insensatas. Pero a mí me gustó mucho esto que encontré, o sea que la elección o predestinación no anula la parte de que nosotros tenemos que recibir a Cristo como Salvador, tenemos que hacerlo. ¿Es a las y 10 o a las y 20? Okay. El otro día yo estaba leyendo. Bien breve porque ya tenemos que ir cerrando. El otro día yo estaba leyendo Lamentaciones y en Lamentaciones dice de que Dios escogió a Jerusalén, pero hay una parte que dice: Señor, tú eres justo porque contra tu palabra yo me rebelé y vino juicio en contra de Jerusalén. Dios había escogido indudablemente a Jerusalén, pero ella decidió no obedecer la palabra de Dios, y Dios es justo, dice la palabra del Señor, porque Dios, Jehová, tú eres justo, dice, porque contra tu palabra yo me rebelé. Ok, exactamente. Y Dios le dijo al pueblo de Israel claramente, le dice que ustedes anularon mi pacto con su incredulidad. O sea, ustedes se desentendieron. Dice, yo me desentenderé de ustedes porque ustedes han anulado mi pacto. El pacto que Dios hizo. Seguimos, dice, antes de la fundación del mundo, que es lo mismo que estamos hablando, dice, a través de la voluntad soberana de Dios, independientemente de toda influencia humana y aparte de todo mérito humano, aquellos que son salvos han alcanzado la unidad eterna con Cristo. Voy a leer 1 Pedro 1:20, dice, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Y Apocalipsis 13:8 dice, lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Aquí está hablando los que creen en la bestia, que dice que no estaban inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y es lo mismo, o sea, se da a entender como que Dios ya tiene los que están, ya tiene los que no están, pero todos tenemos el libre albedrío, tanto los de aquí rechazar y pasar a este lado, como los de aquí aceptar a Cristo, aceptar el sacrificio que él hizo en la cruz por su sangre y pasar a este lado. Ahora, Dios sabe quiénes son los que pasan de aquí para acá y de aquí para acá. Dios ya lo sabe. Por ejemplo, un ejemplo que yo le pongo a la gente es lo siguiente. Yo he sido profesor de matemática por 10 años. Yo le doy clases a alumnos que yo tengo ahí conmigo un año entero. Yo ya sé en el examen final quién va a pasar y quién no. Ahora, no depende de mí, yo doy la misma clase para todo el mundo. Pero hay unos que no estudian, que no hacen la tarea, que están jugando en el aula. Entonces yo ya sé, y yo les pregunto, no me saben responder, yo ya sé que no van a pasar. Pero no es que yo no quiera que pasen, yo quiero que pasen. Y el examen es el mismo para todos. Pero yo ya sé más o menos, con bastante exactitud, quiénes no van a pasar y quiénes sí. Pero no es que yo esté haciendo algún truco o que ya yo tenga ya quienes no. Yo lo sé porque he estado con ellos un año. Entonces Dios que nos conoce ya sabe. Pero no es que no tenga la oportunidad. De hecho, dice que una de las señales antes del fin es que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dios nos va a poner la oportunidad ahí. Ok, cuando dice santos y sin mancha delante de él, dice las personas injustas son declaradas justas, los pecadores indignos son declarados dignos de la salvación, todo porque son escogidos en él. Esto se refiere a la justicia imputada de Cristo, que es concedida a los creyentes, una justicia perfecta que pone a los creyentes en una posición santa y libre de culpa ante Dios. Pero nuevamente, ¿por qué? Porque en Cristo. Ahora, cuando en el antiguo pacto estaban los sacerdotes del pueblo de Israel, ellos pecaban, tenían que hacer sacrificio, ninguno de ellos pagaba. Tenían que sacrificar un cordero, la sangre del cordero era rociada y entonces ellos recibían perdón por un tiempo.
Y es lo que nos pasa hoy a nosotros. Nosotros no es que hemos hecho nada para merecernos la salvación, es por Cristo. Porque Cristo derramó esa sangre en la cruz, es que entonces ahora yo soy justificado en Él. No por ningún mérito humano. Lo Ya después cuando veamos las responsabilidades de la iglesia y vamos a ver otras cosas, ¿verdad? Que si Dios me dice, haga esto, lo tengo que obedecer. Pero la salvación yo no me la gano por ninguna obra que yo haga. Es porque Cristo pagó el precio en la cruz con su sangre. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe, o sea, procede de Dios. Bueno, en amor, esta frase introduce el motivo divino del propósito de Dios en su elección soberana. ¿Por qué Dios nos escogió en amor? A mí me gusta mucho en la película El caso de Cristo, cuando Él le dice, pero ¿y por qué lo hizo? Y entonces el que le está hablando de Cristo, ahí están hablando los pergaminos, la Biblia, que tanto soporte hay de la Biblia, etcétera, etcétera. Y le dice, el motivo es simple, le dice, por amor. Por eso lo hizo Dios. Y hay muchos versículos que Él nos amó primero, etcétera, etcétera. Habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. Dios de forma milagrosa otorga su propia naturaleza a quienes han elegido y que han confiado en Cristo. Él los convierte en hijos suyos a la imagen de su Hijo y les concede su misma naturaleza. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. No te preocupes, Juan Carlos, que es la última ya. Cuando uno adopta un niño, no lo puede adoptar naturalmente, lo adopta, tiene los privilegios, los beneficios, etc. Pero el ADN del niño no es cambiado. Cuando Dios nos adopta de manera milagrosa, dice que somos hechos hijos suyos. Por la naturaleza dice en Cristo, o sea, somos hechos a imagen de Dios. Dios nos da su misma naturaleza. Es algo que Él puede hacer porque Él es Dios, Él lo puede hacer todo. Bueno, eso es por hoy. Estudios van a ser de 9:30 a 10:10, ya tengo que ir terminando. Si tiene preguntas, tráigala para la otra semana. Vamos a estar viendo el libro de Efesios.